Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte ya mismo y activar la campanita. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Tienes que ver el video completo y así conocerás nuestros requisitos y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte el día de hoy que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si tú quieres una consulta conmigo durante una hora, tú y yo solitos, preguntando lo que tú quieras, es muy fácil. En el primer comentario te dejé mis únicos datos de contacto para que separes tu cita. Bueno, contarte que esta lectura del día de hoy es general. No tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género a quien va dirigida y si no resuena puedes ir a tu signo ascendente. No todo tiene que resonar. Para que conozcas tu ascendente, en el primer video bueno, vamos entonces a comenzar con un mensaje general de parte de todos los angelitos para todos los Virgo el día de hoy. Y a algunos de ustedes les marca un viaje, o sea, quiero que lo vean ustedes mismos. Te dice fortuna en tus viajes. Viene un viaje súper importante, viene un viaje tenaz, viene un viaje que siento que va a marcar la vida de algunos de ustedes. Para algunos de los Virgo, este viaje representa un cambio, no necesariamente un viaje larguísimo, pero sí representa un cambio importante. Puede ser mudarse de casa, puede ser mudarse de trabajo, pero viene un cambio, ¿sí? También siento que hay personas que van a comenzar a tomar distancia. Siento que las malas energías empiezan a alejarse de tu camino y de esta manera todo comienza como a fluir de mejor manera, ¿ok? Vamos a ver qué más tienen los angelitos para ti. Y te dice, siento que hay una situación bastante injusta sucediendo alrededor tuyo. Porque esta carta me habla acerca de... Miren que esta carta me habla acerca de valor y de defenderse. Entonces siento que hay situaciones que tú ya no debes permitir. Sí, siento que hay situaciones a las cuales ya es necesario que le coloques un fin, a las cuales es necesario colocarles un punto final. Te dice el universo, tú sabrás cuáles son. Pero es tiempo de que te des tu lugar, Virgo. Es tiempo de que te coloques realmente en la posición valiosa de rey, de reina, de emperador, de emperatriz, que cada Virgo merece. Porque recuerda que tú eres un reflejo de la creación, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al plano de lo sentimental. Y ok, ya quisieron salir solas. Esta primera parte es para todos mis amigos que se encuentran solteros, que no tienen ninguna conexión con nadie. No piensan ni en el crush, ni en el ex, ni en nada. Están solteritos 100%. Me dice que llega una persona dentro de muy poco. Esto lo siento en un futuro cercano para los Virgo. Esta carta del sol aquí marcada me habla acerca de alguien que llega con mucha calidez a tu vida, ¿sí? Siento que va a ser como un nuevo amanecer en el aspecto sentimental. Una relación en la cual tú vas a sentir como que todo volvió a empezar. Ha regresado a mí la esperanza, ha regresado a mí como toda la situación buena. Ha regresado como digamos, como la esperanza de realmente poder encontrar como un compañero o una compañera de vida, ¿sí? Me dice que de entrada tienes que como equilibrar tu parte laboral, no sé por qué te lo dirá, pero me dice que tú vas a ver como un inconveniente entre esta persona y tú
como tus propósitos laborales, tus propósitos personales e individuales, y que tienes que saber cómo balancear todas estas cosas para que esto no afecte definitivamente tu vida. Bueno, entonces presta especial atención porque siento que a veces Virgo puede tender a sabotear relaciones buenas, relaciones que tienen futuro, relaciones, digamos que si uno las analiza objetivamente, pues pueden fluir de una manera linda, de una manera adecuada, ¿vale? Entonces, ánimo con esto, mis queridos Virgo, porque viene un nuevo amanecer en el aspecto sentimental, ¿ok? Vamos a dejar estas carticas o pasémoslas de una vez acá. Veamos qué viene para todos los Virgo que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex. Puede que estén juntos o que estén separados. Puede que estén en contacto cero. Vamos a ver. Quiero que en este momento se concentren y repitan en su mente el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5. Y quiero que ahora se concentren y en su mente digan su nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta carta quiso salir. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene a futuro, cercano, mediano, largo plazo? ¿Qué te aconseja frente a ello el tarot? Me gusta que la lectura sea así organizada porque todo en orden en el universo, créanme que las cosas fluyen de mejor manera, ¿ok? Bueno, primera carta y miren que ella saltó. ¿Qué siente esta persona por Virgo realmente? La carta del amor y del deseo. A pesar de que algunos de ustedes se encuentren en contacto cero, miren que el sentimiento hacia ustedes no se ha apagado. El sentimiento no se ha muerto. Ese sentimiento está allí. Siempre permanece allí. El sentimiento de verdad que no se ha ido. Entonces veo que ahora esta persona llega en esta actitud. En la actitud de la ofrenda. Bueno, por aquí va llegando mi sol a buscar agua. Entonces miren que es la actitud de la ofrenda, la actitud de entregarse, la actitud de comenzar a dar como más, porque siento que a veces Virgo era como que aquí el que entregaba todo. Pero miren que su primer carta y la carta del amor y el deseo que saltó es una carta que nos indica cosas muy buenas. O sea, no sé si a ti te convenga o no te convenga saber que esta persona aún siente muchas cosas por ti. Si tú sientes un fresquito o sientes alegría, no lo sé. Pero las cartas fueron muy claras. Esta persona por ti siente amor y siente deseo. Esto es lo que realmente siente. Sin embargo, veo que estas personas es como que algunas les han fallado a Virgo. Esta persona, en el caso de algunos de ustedes, fue infiel, no valoró lo que Virgo daba, era despectivo, despectiva, como que no tenía en cuenta los detalles, pero y ahora teme como la venganza de Virgo. ¿Y saben por qué teme más ahora? Porque cuando uno se comienza a dar cuenta y aceptar sus verdaderos sentimientos, como le está pasando o le va a pasar a esta persona, pues, y uno se da cuenta que está enamorado, lógicamente las actitudes de alguien que uno ama, pues afectan, importan más que las actitudes de una persona que nos importa 8. Veamos qué se viene para esta relación. A futuro cercano, veo que esta persona realmente, como te decía, llega a entregarlo todo y llega a entregarlo todo porque lo quiere todo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo a mediano plazo? ¿Y qué va a pasar? Que tú, Virgo, vas a ser como este emperador, ¿sí? Que tú ahora te comienzas a empoderar, que comienzas a tomar el control de esta situación. Que ahora eres tú quien decide si sí, quien decide si no. Ahora eres tú. Entonces esta carta del emperador, miren que
que me encanta porque él al estar en un trono, estar sentado, me dice que tú ya no vas a ser o no vas a estar en la posición como tan dubitativa, como de que unos días querías estar con esta persona, otros no, unos días tenías las cosas claras y otros no. Ahora tú vas a tomar una decisión y te vas a mantener firme en ella. A mediano o largo plazo, yo veo que en esta relación van a empezar a salir muchísimas cosas a la luz, pero son cosas que aquí me dice van a darte perspectiva de situaciones del pasado y van a hacerte entender el por qué ciertas cosas pasaron de la manera en la que tenían que haber pasado, y ahí entenderás que fue lo mejor para ti. ¿Qué te aconseja por un lado? Que te transformes en este emperador, en esta emperatriz, que ya no cedas. No es tiempo de condescendencias. La condescendencia te puede llevar a la muerte emocional y hasta la muerte física. Colócate tú, Virgo, como tu prioridad y verás que las cosas van a empezar a fluir de mejor manera. La carta de la templanza te recuerda y te dice que tú ya has pasado cosas aún peores y que esto lo vas a poder superar también. Entonces no es tiempo de creer que no vas a poder lograr superar esto, porque esto no es nada comparado a situaciones que tú ya has vivido en el pasado. La carta de lo imprevisto me dice también que te dejes sorprender por las cosas buenas y bonitas que van a comenzar a llegar a tu vida en el momento en el que comiences a empoderarte. Dentro de esas cosas imprevistas va a ser el cambio de actitud de esta persona. Y puede que ese cambio te guste, puede que no, puede que tú lo tomes como que ya para qué. Pero el hecho es que al resonar con seguridad, con amor propio, vas a traer también gente y situaciones y relaciones en las cuales vas a ver también amor devuelto hacia ti. Veamos qué viene para todos los Virgo que están sin trabajo. Me habla acerca de un viaje. Un viaje súper importante. Este carro es movimiento. Este carro me indica un viaje que les conviene mucho. También me habla acerca de victoria para todos aquellos que han pasado como hojas de vida o para los que han solicitado préstamos para como para un emprendimiento. La carta del carro siempre es movimiento, siempre. Movimientos financieros, movimientos en distancias. También a algunos les conviene un trabajo en otra ciudad o un cambio de área, ¿sí? Les convendría muchísimo, de verdad. Para los que tienen trabajo, la carta del ermitaño les dice que quizás están trabajando por ahí muy champiñoncitos, muy solitos, que es tiempo de empezar a pensar un poquito más en trabajo de equipo y que esto les ayudaría mucho. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 69, y los juegos de azar en estos días les convienen muchísimo. Bueno, a ustedes que llegaron hasta este momento, agradecerles, bendecirles, contarles nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura gratis. También vamos a responder preguntas que dejen en los comentarios durante la semana, solo las que sean puntuales, y si es de amor dejar el signo de ambos, solar. Contarles también que los en vivo son una forma de tener preguntas gratis resueltas. Y eso por un lado. Los requisitos son estar suscritos, con la campanita activada, con like en este video, y contarnos cuál es el nombre de la fruta que aparece en un sticker durante el mismo, y si les gusta sí o no y por qué. Bueno, bendiciones a todos ustedes y los llevamos en nuestro corazón.